Empezamos la nueva temporada de Las Noches de Ana después de unas larguísimas vacaciones y como siempre lo hacemos hablando de nuestro especial Gallegos del Año, una gran fiesta que cada año reúne a más de 1.500 personas en el Palacio de Congresos. Nosotros aquí nos vamos a fijar en los mejores estilismos que hemos visto allí y lo hacemos con tres de nuestras colaboradoras habituales, tres profesionales de la talla de Ana Mancebo, esteticista. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noites, Ana. Que tal de verano? Moito traballo, gracias a Dios, genial, moitas novias, bueno, fui un verano a tope, pero estupendo, genial. Bueno, cuando se dice así, verano estupendo queda, sí. ¿no? También con nosotros, Carmen Juiz, bloguera, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Un verano también intenso? Intenso y corto, como siempre. A ti te vimos con poco trabajo, pero muy intenso. Muy intenso, sí. Y viajero. Y viajero, muy viajero, la verdad es que sí. Y con nosotros, ya estuvo en nuestro programa, pero se estrena esta nueva temporada como colaboradora y yo estoy muy feliz de tener también en la mesa a Ana García de Minimu Atelier. Buenas noches, Buenas Ana. noches, Ana. Ana, también un verano muy intenso de trabajo. Sí, muy movidito, pero muy bueno, estupendo también. Temporada de bodas intensa y ahora un poco más relajada, Ana. Sí, ya más relajadito. Sí, bueno, sí. Es que Ana ha tenido bodas de todo tipo, o sea, vamos a hacer bodas, pues las hacemos. Bodas judías, bodas con tailandeses y... Sí, ha habido mucho extranjero que viene aquí a casarse. Mucho extranjero que viene a casarse, ¿no? Sí, está bien porque es diferente, tiene otro punto y la verdad que es divertido hacer ese tipo de bodas. Bueno, Minimu Atelier, bodas normales y bodas exóticas. Fíchenla. Encantada, Ana, de que te estés con nosotros. Gracias. Pues con ellas vamos a ver un poco más al detalle esta gala de los Gallegos del Año, en el que además, bueno, Ana y Carmen son dos habituales, pero Ana se estrenó también este año allí. Sí, ¿no? fue mi primera ¿Qué os vez. ha parecido así, en líneas generales, la gala? Fichamos estilismos, ¿eh? A min, en líneas generales, as chicas, o sector femenino, realmente houve estilismos que me enamoraron. En sector masculino, exceptuando 3-4 señores puntuales, o resto como moi clásico, moi... Más desapercibido, Sí, ¿no? exacto, sí. Y por este lado, chicas, ¿qué opináis? Yo también me pareció también muy clásico el tema femenino también. El sector femenino también para mí fue muy clásico. No destaqué demasiado algo con frescura, no sé, no he visto nada así que me llamara especialmente la atención. Todo muy... Me estreno mala. Correcto. Estás en el lado bueno de la mesa. Me estreno mala. No, bueno, estilismos mucho que pasaron más desapercibidos, es Sí, mucho quizás. más homogéneo para ti. Yo vi mucho negro, por ejemplo, agradecí los colores, porque yo cuando estaba viendo así líneas generales decía, jo, qué gala... Iba a decir que gala más negra, y no, que gala más brillantemente negra, ¿no? Eu vi moitos abriguitos de todos os tamaños, en terciopelo, vestidos negros que iban acompañados con ese abrigo máis especial. De feito, hai varios destacados que me gustaron moito. As estolas de piel, bueno, houve moito... Yo es que este año me puedo permitir el lujo de decir que negro vi todo, porque yo siempre voy de negro, que llevo unos cuantos años, y entonces este año voy a, ¿sabes?, darle caña al negro. Digo yo, con mi look negro de hoy. Ah, con el de hoy, porque ese día de negro, justo, nada. ese día de negro yo estaba diciendo, si no iba de negro, pero bueno, a lo mejor había visto yo otra. Por eso estoy diciendo que todo muy negro. No, yo veo que ya el año pasado noté una evolución de que la gente se arreglaba muchísimo más que otros años, y si ves que se esmeran más, me pasa un poco como a ti, que no vi nada que me resaltara. Sí se vieron algunos toques de las tendencias que hay, como fueron las pieles, en colores que se veían muchísimo, ya dejamos de estar los bisones y aquellas pieles de antes, pero sí me faltó un poquito más de toque exótico, Sí. diferente. Y los señores, pues había de todo, había alguno exótico, como decíais vosotros, me pareció ver por ahí uno de cuadros, no sé quién era en este momento, pero me pareció muy original. Y bueno, después, claro, algunos muy institucionales, como siempre. Sí, muy correctos, pero que nadie que te sorprenda a lo mejor. Bueno, pues Ana Mancebo es verdad que estaba súper emocionada, que coincidimos las dos en la gala y estaba súper emocionada fichando ya todos los looks. Me encantan muchas cosas que veo. Y hizo casi lo mismo que yo, fichar estilismos y repartir besos y abrazos. Así que vamos a ver esa entrada en la que vemos a los primeros invitados llegando al Palacio de Congresos.
Pues veíamos estos primeros invitados que llegaban al Palacio de Congresos para asistir a la gala de entrega de los premios gallegos del año. Y ya así un poco para centrar el tema y ver por dónde vais a ir después, estilismos correctos, Ana, tú como experta para un cóctel y una gala de este tipo. Propuestas. Pues en el sector masculino creo que el traje es una opción acertada, pero quizás tampoco tan formal. O quizás ir sin corbata, sin pajarito, incluso si la llevamos, pues que sea un poco más, más informal, más divertida, con un estampado un poquito más. Creo que no hace falta tan protocolario. Y para mujeres a mí me gusta el largo, pues por la rodilla, midi, no llegar hasta largo de todo por los pies. Y bueno, sí que me gusta a lo mejor un poquito de brillo o algo, darle un toquecito, jugar un poquito con los complementos, con las texturas y demás. Yo creo que, bueno, aquí se puede jugar esto, bueno, vestido midi, además este año que es un furor todo lo midi, pues puedes irlo, llevar un kimono, creo que también te puede adornar muchísimo, ¿no? Ya sea con pantalón, una de las que a mí me encantó y me sorprendió y además le favorecía muchísimo a Carmen Pichel, me encantó como iba con un pantalón verde y una especie de kimono largo, entonces un kimono, las pieles que este año vienen tanto en colores que decíamos antes, pues también, cinturón, darle con clunch, un bolso, un color vivo, si vas toda de negro, romper con algo, creo que sí, y accesorios, claro, pendientes grandes, y tacón. Bueno, le damos mucha importancia siempre a los accesorios, ¿no? Que al final son los que te dan un pouco ese plus que te cambia el estilismo. Sí, de feito na gala vese que cantidad de invitadas xogaron con pendientes super grandes, en colores vivos, pendientes que iban combinados co clus como distí, que iban combinados incluso o pendiente combinado co labio. Para min a forma ideal de ir a unha gala así, eu comparto con ela, é o tamaño midi, nin ir demasiado, nin quedarte corta, nin ir demasiado ostentosa. O que sí reullo destos estilismos tan recargados que, por exemplo, se viron en bodas de verano, non? Porque realmente había algunha xente que parece que colliu a roupa de bodas de verano e se las puso para la gala. Entonces, como que reullo desos largos hasta os pés, gústame máis os looks máis sencillos, máis complementalos con un toque de, o que comentabas, con unha estola, con un anillo grande, pero dentro da discreción, sin pasarse. Y que luego hay largos y largos, porque de repente ves algún vestido que es muy largo, fluido y tal, pero que lo llevas con mucha gracia, con no sé qué, y funciona. O sea, son generalidades que luego cada una, cuando los ve en sí misma, los cambia completamente, ¿no? Sí. O sea, apostamos siempre un pouco por la personalidad y la individualidad. Os cortes asimétricos, que están moito de moda, a mí tamén me gustan, pero sempre sin ser largo hasta baixo, porque de feito había cantidad de vestidos con cortes asimétricos e todos en tamaño, pola rodilla ou tamaño midi. A mí no me vuelven loca, a mí no me gustan. A mí sí, me horrorizan. a mí me pasa como Ana, a mí sí me gustan los asimétricos. A mí no me gustan nada. Debe ser que soy tan poco uniforme que hasta en eso. A mí y vienen muchísimos este año, pero yo en mí no los acabo de ver. Después a lo mejor lo que decimos, ves en una persona y te gustan, pero no es un corte que me... Y creo que es difícil para que te favorezca. Yo sí los veo, de hecho vi alguno por ahí que me entusiasmaba, me encantaba. Veíamos así un poco la entrada y por hablar así un poco de generalidades en este primer vídeo, también veíamos, bueno, un poco cuando haces ese cuidado no solo en los complementos, sino también en los peinados, ¿no? Nos falta Bernardo Nogueira, que al final no ha podido estar con nosotros, y todos los estilistas que colaboran en el programa, y seguro que lo diría, pero de repente ese moño bajo, ese moño alto, tocado, que sin ser tan formal, a lo mejor sin ser moi recargado, tamén le dá ese plus, ou non? Sí, a ver, eu en tema, a pesar de non ser peluquera, sí que entra de parte da miña... O que pasa é que vin que pasa moitas veces, son os dous extremos. Hai a xente que vai á peluquería e esa regla de maquillaje e pelo, hai xente que se arregla ela sola na casa. Realmente hai moita diferencia. Pode ser un peinado despeinado, pero con ese toque que realmente se nota que pasou por peluquería. Eu que vin foi que estilismos preciosos, e se levaran o peinado e o maquillaje correcto, levarían un top 10. Entonces, vin que houve xente que realmente lle faltou ese toque, pois
botei de menos en algúns estilismos ese, porque houve roupa que me encantou, pero le fallaba eso. Y yo que conste que vi también la parte contraria, ¿eh? O sea, vi estilismos que tuvieran pasado más desapercibidos y de repente les veías, bueno, pues con ese pelo tan bonito y ese zapato, y volvemos a lo de las abuelas, peinada y calzada y cosilla, y que te lo arreglaba, o sea, que realmente le arreglaba el look. É verdad, porque, por exemplo, unha das premiadas, que non recordo o nome, que iba toda de negro, levaba o pelo e a piel espectacularmente bonitas. De pelo iba co pelo liso, co seu flequillo, pero levaba un maquillaje a tope de luz, levaba o labio oscuro e víase guapísima. Entonces, o vestido sí que era máis sencillo, pero que o pelo e a cara víaselle radiante, entonces como que xa che cambia todo o look. Como veíamos la entrada, también vimos las prendas exteriores, que muchas veces es otra de las asignaturas pendientes. Uno se piensa en el determinado estilo que va a llevar, en el look, y luego, ¿qué le meto encima? Ana, cuéntanos, ¿qué le metemos encima? Pues, hombre, a mí ahora para invierno lo que son las pielecitas en colores y demás, me gusta mucho todos estos tonos empolvados que se vieron, rosita y demás, me gusta mucho. Y luego los abrigos de siempre a media pierna y demás también, estampaditos, me gustan mucho, se vieron varios estampaditos que a mí la verdad que me gustaron mucho. Es que muchas veces, bueno, como luego ya lo dejamos en el ropero, ¿no? Claro. Y este año estábamos de suerte, porque en esta entrega, o sea, en esta gala siempre pasa lo mismo. O hace muy buen tiempo, que hemos ido hasta de sandalias, o llueve a mares. O sea, este año nos tocó la del bueno, este año que hacía más calor, entonces se prestaba más incluso ir a cuerpo con un vestido mono, podías permitir del lujo de no pensar ni romperte la cabeza que ponerte por encima, o mismo una americana que también le puedes romper y quedar muy bien a un vestido. Entonces, este año la verdad es que nos salió muy bien a las señoras. Sí. Eu vin abriguitos de terciopelo destos así finitos, preciosos, algúns semitransparentes cos bordados en terciopelo, outros todo de terciopelo, o que comentaba Ana, abriguitos midi, bueno, pola rodilla, que con diferentes estampados. Vi unha chaqueta preciosa, tamaño así pola cadera, con uns estampados como étnicos preciosos. Eu vin prendas exteriores moi bonitas, Y de estas entradas, bueno, de esta primera entrada que vimos, este primer vídeo, ¿algo que destacabais de lo que hemos estado ya viendo? Así a nivel general, porque está moito en tendencia ahora, as prendas con plumas. Justo ao principio do vídeo sale unha chica con un pantalón e unha parte de arriba en rosa palo que a parte de abaixo te dan plumas. Entonces víronse varios estilismos con plumas, a min a pluma é un toque que me encanta. A mí también, yo soy muy de pluma. Sí. Viene mucho esta temporada. Yo la piel de color me gusta mucho, que vienen mucho los cuellos en colores. A mí me gusta mucho la piel en color. Yo sí, también, o sea, puedes ganarme una estolita que me va bien, pero la pluma me gusta. Bueno, pues pasamos, si os parece bien, a los grandes protagonistas de esta gala, que son, por supuesto, los premiados, y los vamos a ver, premiados y autoridades, en lo que fue un pequeño resumen de esta entrega de premios de los gallegos del año.
21 premiados en esta gala de los gallegos del año, con la super gallega Ana Pastor cerrando el acto. ¿Cómo visteis a estos premiados iba a decir instituciones, ¿no? Sí. Y autoridades. Y autoridades. Bueno, institucionales son. Institucionales son y autoridades también. encima del escenario. A mí Ana Pastor no me sorprendió, porque va siempre, tiene un Muy patrón clásica. muy clásica, tiene un patrón, iba muy correcta, iba muy elegante, después gustará más o menos, pero iba muy correcta. A mí me gustó mucho Marta Moreiras, iba con un estilo, sin ser extremadamente elegante, pues a mí me gustó esa falda. Yo no la conozco, pero la falda me encantó con ese volumen, parecía además que imitaba una cola de pavo real. A mí me pareció que iba muy guapa. Otro que me gustó mucho, ya hablando de chicos, dentro del grupo de los paralímpicos había varios que iban como decíamos antes, ¿no? con traje, pero sin corbata. Y también parece que iban como muy bien, ¿no? para lo que es. Y después, bueno, a mí me gustó mucho Palmou, porque siempre va muy elegante, me gustó mucho Pepecillo, pero bueno, lo tenía fácil, ¿no? Entonces, bueno, no nos iba a decepcionar. Bueno, es verdad que teníamos así además a varios de nuestros elegantes, entre ellos a Ramiro Carregal, que yo creo que era el único look en caballeros que destacaba realmente. Impresionante, pero además lo que es él, el discurso, todo. Es una persona que además tiene mucho carisma y se le ve con fuerza, ¿no? Y a mí me encantó el discurso que hizo y la verdad es que bien. Nosotros somos muy fan de todos nuestros elegantes, pero de Ramiro Carregal, muy fan. Ana. Pues yo destacar quizás Juan Carlos Varela, me gustó el traje que era como más estrechito, el detalle del pañuelo aquí en la solapa y demás. Me parece que iba muy elegante, muy bien. Y luego me gustó mucho, ¿cómo se llama? Me he perdido. Amalia Campo, que llevaba este abriguito más estampado con las... Llamaba mucho la atención, sí. porque iban así muy uniformes todos, sí. iban al escenario y ella le daba así... Sí, le daba ese toque un poquito más alegre, más fresco, me gustó mucho. Eu quedome con Carmen Pampín, que a señora comentaba antes, que levaba un vestidito negro que facía como unha capa plisada por arriba, que realmente gustoume en todos os aspectos. Gustoume como iba vestida, gustoume como iba peinada, gustoume como iba maquillada. Marta Moreira, sí que me gustou, hombre, unha crítica a unha persona que está recibindo un premio como estos parece que non é justo, non? Pero botei en falta que a hora do seu maquillaje tivera que se vira máis radiante. Porque no todo el mundo se maquilla. Claro, ¿no? sí, é que claro, vai a recibir un premio, vestida iba genial, pero ese toque na cara de decir estoy radiante porque voy a recibir ese premio, faltaba ese toque. Eso pero yo creo que estaba radiante. A mí me gustó y además, fíjate, lleva un peinado súper aquí cada uno, sencillo. la verdad es que claro, cada uno tiráis un poco a qué perspectiva, sí. Claro. Ana, que se dedica a maquillar, yo la hubiera maquillado ahí un poco más. Claro, No, sí. y seguramente Ana lo hubiera maquillado y no Y se hubiera notado que iba maquillada maquillada, y evidentemente, y hubiera quedado muchísimo... Claro. Pasa, yo la vi una chica, a mí me gustó mucho el conjunto con la trencita de lado, Sí. me pareció diferente, entonces sale de lo que... Yo creo que además en esto es un ejemplo clarísimo de cómo defiendes tu personalidad Sí. con nota sobresaliente Justo, encima de un eso, escenario, porque eso. cuando estamos habituados, vamos a ver, por decir algo, Carlos García Riestra o Juan Carlos Pérez Varela y tal, que iban impecables, por todos los hombres en general lo Pero iban, siempre van pero impecables. siempre van. Sí, siempre quiero van. decir, siempre van, ¿no? Claro. Entonces ya es su estilo, si tú ya habitualmente llevas corbata, me parece que llevar un traje con corbata, pues es bastante fácil dentro de lo que cabe. Pero si tú eres el típico que jamás en la vida te pones corbata y entonces Defiendes con nota, como si la llevaras, un traje sin corbata, una chaqueta con una blusa y tal, a mí ahí me parece que tienes un plus. Claro. Entonces a mí lo que me pasa, por ejemplo, cuando los veía en el escenario, es verdad que yo a lo mejor conozco más a Marta que Claro. al resto de premiadas, pues yo veía a Marta y dije, jo, va increíblemente genial, Claro. porque pasa con nota y tú que no la conoces, A mí me parece defiendes que la idea. esa falda y cómo va de guapa y tal, cuando además
está defendiendo además ese estilo, que tú la ves en el escenario y ya sabes perfectamente cómo va Marta en su día a día. Claro, es que no ¿Sabes? es todo No. pues el traje, además veíamos dos estilos totalmente diferentes. Ana Pastor, que es un estilo sí. totalmente Bueno, porque- clásico y distinto, y ella. Y habrá gente pues que le guste y dice, pues sí, pues que yo a Ana Pastor no la veo con la falda de esta chica, y esta chica sí le queda bien, además es que le queda bien. A mí fue de las que más me gustó. Y creo que iba bien para un cóctel, ¿eh? Creo que además para un cóctel iba eso, diferente, marcando su territorio, su estilo. A mí me gustó muchísimo. Sí. Ana Pastor, más que clásica, diría que, ¿cómo decir? Siempre tengo el mismo estilo, ¿no? Uy, el pelo lo ha variado mucho, ¿eh? Bueno, sí, Sí, el pelo es Sí. de las que más lo ha variado, siempre dentro de una misma línea, pero lo ha variado pero mucho. sigue sempre a mesma línea. Vai sempre elegante, pero sempre dentro da mesma línea. Despois, Ramiro... Perdón un segundo, ahora que nombres a Ana Pastor y luego ya sigues ahí, ponle una cruz donde está. ya sigues por ahí. Con el dedo. Ana Pastor, que bueno, me voy al broche de Ana Pastor Sí, y esa que era forma lo de que- colocarlo arriba y tal, que nos ha gustado, que a veces los pequeños detalles son los que te dan, ¿no? Un poco ese plus que hay. Sí, y el vestido también abajo, El que vestido tenía abajo el con volantito, fruncecito. que viene tanto, Sí. esos frunces, esos volantes, le daba un toque, siendo una señora joven, relativamente joven, ¿no? Le daba un toque elegante y es su estilo, es decir, no salía... A mí me gustó. A ver, yo no me pondría ese vestido porque no Porque me he no- visto así, exacto. pero yo en ella sí me gustó. Y creo que el color, el verde ese aguamarina, creo que le favorecía, al ser una chica trigueña, a mí me gustó. Mira, yo me quedé con el broche porque yo, que no me veo con broches, o sea, Es como un poco de señora, los ves de señora y le queda muy bien. No, que quedaba luego bien. los veo, mi hermana, por ejemplo, los defiende muy bien, le encanta y entonces como que le pegan. Y yo veo que en mí no me pegan ni sé dónde colocarlos. Y de repente se lo veo aquí y digo, tengo que probar yo con algo de este. Falando- Con esta Ahora- Era un broche espectacular, ¿eh? Era un broche espectacular. Falando de Bueno, broches, pues ya que a, nos lo presta. a quen levaba quen levaba un broche moi bonito, que a min o ve Rosa Gómez, a muller de Hugo Vázquez, levaba un vestido espectacular. É un vestido que me pondría eu. Que pasa? Que sin o broche. Pero defendía o broche, además era un broche super grande. Defendía o broche de maravilla, ¿eh? Yo los veo y me Gustoume moito. gustan y yo reconozco que en mí me cuesta mucho, nunca los tengo. Es más, algún broche que me regalan los acabo poniendo en el pelo, porque no me acabo de ver, pero es una cosa mía, ¿no? Eu tampouco me vexo con Realmente. broches, non Y sei. luego los veo y lo que dices tú me gusta y veo que le da ese plus y me encanta verlos. Yo reconozco que yo no los sé defender. Bueno, quedabas ahí. ¿no? ¿Te Nada, parece? Ramiro Carregal, por Claro. supuesto, Ana Pastor o comentado, e así, a grandes rasgos. Despois, os premiados, exceptuando os máis xóvenes, pois todos son señores de unha edad nas que van políticamente correctos, o sea, tampouco... A min a xente que pasa de unha edad determinada tampouco me gusta que vaya demasiado estridente nin Pero demasiado... destacar al de la coral, que era el único que se atrevía a poner la pajarita. Sí, exacto. El único que lleva pajarita. Pero, sin embargo, vinos genial a todos, porque en relación estilismo e edad, vinos moi ben. Oye, y hablando de la coral, y este apunte me lo voy a hacer yo, que a mí me encantó ver el uniforme que llevaban los de la coral, Sí. porque aquí todas las corales tendemos a verlas como muy clásicas, o van de negro, o van de blusa blanca, sobrias. súper clásicas, y de repente estas señoras de Ponteareas, por favor, con esos túnicas a los Sister Act que parece que te van a cantar un rap, a mí me encantó, lo digo de verdad, o sea, me dieron una imagen tan bonita entrando, no sé, me gustó mucho. Este es mi apunte desde aquí, que me gustó Todas mucho. moi arregladitas de pelo e cara. Sí. Todas. Porque estaban todas impecables. Ah, Que aí me fijé yo. Todas muy guapas. Sí. Bueno, pues si os parece, hacemos una pequeñita pausa para la publicidad y enseguida regresamos viendo más estilismos que nos han gustado en esta gala. Pues regresamos a la gala de los
los gallegos del año hablando de muchos más temas y de estilismos. Y yo decía de temas porque creo que también es importante cuando hablamos de detalles como ese broche, ese botón, ese accesorio que nos cambian los estilismos, hablar de actitudes, saber sentarse correctamente, saber cuándo se abrocha y se desabrocha un botón, cómo hacemos los gestos, esas sonrisas. ¿Qué decís vosotros? Pues sentado se desabrocha el botón y de pie se abrocha. Es fácil, easy, very easy. Ana, te lo preguntan mucho en ceremonias, cómo me puedo sentar, cómo me coloco. Sí, sí lo preguntan mucho y están muy nerviosos por eso, porque todo quede bien y porque ellos estén dando la talla, por decirlo así, de alguna manera y no cometan un error en el cómo actúas y demás. Oye, es que muchas veces no te estás viendo y luego lo ves en las fotos y dices, pero si tengo la corbata torcida, vuelve Sí. a sacarme la foto, que a mí me pasó el otro día y me encantó, o tengo la falda, ¿sabes?, que se me baja por un lado, déjame ver, tal, ¿no? Sí. Eso nos pasa muchas veces. A mí sí. A mí sí, porque son da que teño que repetir a foto 20 veces. Bueno, fuera copas en la mano, ya lo digo yo, si no sabes qué hacer, ten cuidado. Eu necesito ter algo na man para poder non estar cómoda, pero notarme cas más vacías é algo que non soporto. E despois, que facer en situacións determinadas? Aí teño que pedir consello sempre. Yo aí non puedo opinar, aí teño que recurrir a quen sabe me diga así, 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 así. Bueno, Ana va a tener una de llamadas esta temporada. También un poco la sonrisa. A mí me gustaría hablar mucho de sonrisas. ¿Qué importancia le damos a tener, bueno, este semblante? Ana decía, una piel luminosa, un maquillaje bueno, pero ¿y la actitud, la sonrisa, que se nos vea felices, ¿no? Bueno, eso é fundamental. De feito, eu penso que a esencia de cada persona é ser un mismo, non? Eso, ser un mismo, o transmitir o que ti estés contento nese momento, ou que unha persona este pois, en unha gala como esa, pois, que denote pois, que ves que está charlando con outra persona, que realmente pois, que está pasando un rato agradable. A sonrisa para min é fundamental, é imprescindible, pero xa non nunha gala, senón En la vida. Jolín, no día a día, claro que sí. Bueno, pues me gustaría, llegados aquí, hacer un pequeñito inciso y sobre este tema que le damos tanta importancia y hablar con toda una experta que es la odontóloga Ana Blanca Ramos. Y esto es lo que nos cuesta de muchas cosas, pero también de sonrisas y de estética dental. Esta es una clínica especializada en tratamientos multidisciplinares, entonces ofrecemos todo tipo de tratamientos, hacemos una odontología integral. Realmente somos un equipo cualificado que abarca diferentes ramas de la odontología, con lo cual desde lo más básico hasta lo más complejo lo realizamos en esta clínica. Lo que hacemos es seguir un protocolo. Todos los pacientes, tras la primera visita, se les da una segunda cita para toma de registros, porque lo más importante consideramos que es el diagnóstico correcto. La sonrisa cada vez nos preocupa más, la imagen que se ha condicionado por la industria de la moda cada vez es más importante y la sonrisa es muy importante como arma de comunicación, como medio de nuestra tarjeta de visita y para nuestra propia autoestima. Entonces la gente cada vez está más mentalizada y cada vez acuden más a las revisiones y a los mantenimientos. Cada vez más pacientes vienen incluso con algún recorte de revista o alguna foto de algún famoso pidiendo esa sonrisa. Esto realmente hay que matizarlo porque no todos tenemos las mismas sonrisas, es decir, y a lo mejor la sonrisa de una persona que nos encanta no se adapta a nuestra cara, a nuestras facciones. Nosotros tenemos que hacer un estudio facial, un estudio de la cara. Las caras más redondas tienen unos dientes más anchos y más cortos, mientras que las caras más alargadas tienen unos dientes más largos y más estrechos. No podemos romper estos cánones porque entonces
estropearíamos, aunque dejemos una sonrisa bonita, no estaría acorde con el resto de la estructura facial, ¿no? Por eso hay que ser muy cautos a la hora de prometer, sí, te voy a dejar una sonrisa como tal actor o tal actriz, porque no partimos del mismo material dentario ni vamos a conseguir los mismos resultados, aunque lo dejemos perfecto. El requerimiento del paciente final siempre es la estética. Entonces, un paciente viene porque quiere mejorar su sonrisa, porque quiere mejorar su estética y no se da cuenta que hay restauraciones antiguas que a lo mejor ya se han filtrado y hay caries por debajo, que puede haber endodoncias antiguas donde puede haber algún acceso, que puede haber sangrado de encías, enfermedad. De nada vale que nosotros pongamos una restauración de carillas, que hagamos tal, si no corregimos lo demás, porque va a fracasar. La gente viene demandando sonrisas blancas, ¿no? Es decir, y cada vez se hacen más blanqueamientos, bueno, pues precisamente por este problema o este tema de la preocupación por la estética, ¿no? Y es verdad que como cada vez hay más adultos que vienen demandando tratamientos estéticos, bueno, pues el blanqueamiento es uno de los tratamientos más sencillos y de elección. Es verdad que el esmalte dentario, igual que las encías, etcétera, van envejeciendo con la edad, ¿no? Y se van amarilleando. Entonces, con este blanqueamiento podemos conseguir un buen resultado. Pero también es verdad que hay otras alternativas, como pueden ser pues, las reconstrucciones con composite, que es pues el material blanco de los empastes, o incluso las carillas, que son como unas máscaras adhesivas que van pegadas a la superficie del diente por fuera, que suelen ser de porcelana. Y ahí muchas veces el paciente lo pide muy blanco, y decimos no, hay que coordinarlo con tu color dental, con el resto de tus dientes, porque si no se va a ver muy artificial. Es decir, no solo hay que tener en cuenta la forma, el brillo, sino también el color. Es decir, hay que tratar de que la sonrisa sea lo más estética posible, pero lo más natural posible. Hoy en día se huye de esas prótesis de porcelana blancas que se ven realmente totalmente artificiales. Seguimos fallando mucho a las revisiones y realmente eso es lo más importante, es decir, no solo hacer un tratamiento, sino un mantenimiento a largo plazo. Cada 6 meses el paciente debe acudir como mínimo al dentista, pero es verdad que mucha gente no lo hace. Sin embargo, está cambiando esta cultura, es decir, el paciente se ha dado cuenta que el tratamiento no basta, sino que lo que hay que hacer es mantener en el tiempo y evitar problemas a largo plazo. Es importante acudir cada 6 meses, pero sobre todo para mantener y prevenir un empeoramiento a largo plazo. Es de adultos y de niños, por supuesto, es decir, desde odontopediatría hasta pacientes de 80, 90, incluso 90 y tantos años que vienen a colocarse implantes. Muchas veces con los niños nos volcamos, los padres se vuelcan con los niños y acuden y a lo mejor tienen problemas ellos que no ven o deciden no tratar en beneficio de su hijo, pero sí que es verdad que es importantísimo una primera visita a edades precoces, uno para que los niños pierdan el miedo al dentista y otro para que crear esos buenos hábitos que a la larga nos van a servir. Siempre es mejor invertir en prevención que en tratamiento, ¿no? La salud es lo primordial en una boca, pero también la función. Es decir, nos interesa que los dientes funcionen como un todo, que engranen perfectamente los dientes de arriba y los de abajo. De esta manera, cada diente recibe muy poquita fuerza, soporta muy poquita fuerza y transmite muy poquita fuerza a la articulación temporomandibular, con lo cual evitamos problemas a la larga. Entonces, cada vez más el paciente se da cuenta de que para conseguir una buena estética, que es por lo que vienen inicialmente, es necesario una buena salud, pero también una buena función. Y muchas veces esta buena salud y esta buena función pasa por el tratamiento de ortodoncia.
han aumentado tremendamente en las últimas décadas el tratamiento de ortodoncia en adultos, ¿no? Es decir, ¿esto por qué es? Por un lado habíamos hablado por la importancia de la imagen y por la importancia de una buena sonrisa. Por otro lado, también es verdad que en el mercado los tratamientos de ortodoncia han evolucionado, es decir, aquellas bandas con brackets que se ponían alrededor de cada diente para aquellos tratamientos de ortodoncia que provocaban unas descalcificaciones tremendas y tal, eso ha ido evolucionando. Hoy en día disponemos de un armamentario mucho más selecto para realizar estos tratamientos de ortodoncia. Entonces, los tratamientos de ortodoncia, ¿para qué sirven? Bueno, realmente la ortodoncia es una disciplina que sirve para prevenir y tratar malposiciones dentales, pero no solo dentales, sino también esqueléticas, es decir, malas relaciones entre el hueso maxilar y la mandíbula. Con lo cual, cuando se detectan precozmente en niños muy pequeños y empezamos a tratarlo, podemos evitar problemas a largo plazo. Lo más demandado ahora mismo son las carillas de porcelana, es decir, todo depende también un poco del problema del paciente, hay que analizar cada caso, y de la edad del paciente. Las carillas de porcelana son una máscara que va pegada a la superficie exterior de cada diente para cubrir ese esmalte que está oscuro, ese diente que tenía una reconstrucción antigua, alguna anormalidad. Entonces esto nos permite reconstruir forma, tamaño y color. Los implantes realmente son unos tornillos que se meten en el hueso, que se fusionan totalmente con ese hueso y hacen de raíz del diente. Y sobre ese tornillo se va a colocar lo que es una corona, una funda. No es lo mismo que la carilla. La carilla va sobre el propio diente, pegada sobre la superficie exterior del diente. El implante, sin embargo, es para reponer dientes ausentes. En el mercado hay 2 o 3 casas de implantes fuertes. Nosotros utilizamos, de hecho, los implantes de la casa Straumann, que son unos de los más avalados en el mercado, con más de 35 años de evidencia científica. Actores gallegos que hemos tratado aquí bastantes y que yo creo que están muy mentalizados y hoy en día, pues desde la reina Leticia, que ha llevado, pues por ejemplo, el sistema Invisalign, hasta pues Tom Cruise, que tenía, que le faltaba un canino y tenía la línea media desviada, y a raíz de ir al ortodoncista con su hija, para que en la primera visita el ortodoncista le dijo: mire, su hija está mejor, pero debería tratarse. Y efectivamente, pues se corrigió con brackets convencionales, abriendo el espacio para reponer un diente que le faltaba y reponer, etc. Entonces, hoy en día hay muchas soluciones, pero sobre todo muy importante los tratamientos combinados de periodoncia, ortodoncia, endodoncia, para que el resultado final sea excelente, excelente. Bueno, pues unos consejos maravillosos para mejorar esa sonrisa y esa estética dental, que nos cambian completamente el semblante y que hay que lucir sonrisas por la vida, como decía Ana. ¿Visteis mucha sonrisa bonita por ahí suelta? Sí, yo no me puedo reír mucho. Pero sonrisas unas cuantas, ¿no? Sí. Bueno, pues dejo que lo penséis mientras vamos a publicidad y seguimos, a ver si nos centramos en quién sonríe mejor en esta gala. Bueno, pues vamos a ver si encontramos muchas sonrisas en nuestro primer fotocall, esas imágenes que tenemos de los que hicieron posados para nosotros.
veíamos esos primeros posados en nuestro fotocall y detalles que os hayan gustado, detalles de moda, Ana. Teresa encantoume, Teresa Valde, porque iba moito no meu rollo. Smoking, zapato de tacón, o body con semitransparencias, encantoume. Bueno, yo esta primera imagen con la que abríamos, que era justo la de colaboradores de Correo Televisión, creo que iban todos espectaculares. Pasa que Teresa iba como... Encantoume. Madre mía, ¿no? Eu cando falei con elas, lle dixe, mira, encántame como che queda así o pelo todo recollido para atrás, porque non é fácil, é o pelo todo totalmente aplastado a cabeza. En pelirrojo, gustame moito. A mí interesa, é raro que non me guste. Despois destaco a Yemina Parajó, que era dúas pezas en rosa palo, cas plumitas así por un lateral hacia baixo. O único de Yemina Parajó, por poñer un pero, porque vina moi guapa, é que o tamaño de falda, que a sandalia que levaba, víaselle moi pouco trociño de perna, era unha sandalia moi alta, con unha lazada, a sandalia preciosa, pero como que lle acortaba un pelín a perna, foi así un detalle que non, pero encantoume como iba vestida. Despois, Loli García, para min top 10, porque todo o conjunto de Animal Print é que claro, tamén é moito meu rollito, entonces encantó. Estaba pensando, ¿quién era Loli García? Ya sé, Dolores García Vidaurre, sí, que es una de nuestras elegantes de este año. Además, era dúas pezas de Animal Print e o zapato era idéntico ao Animal Print Gustaríame saber onde conseguiu iso, porque se lo quero copiar. Encantó, me iba guapísima. Mándanos la dirección. Eso. Y con esa estola y tal, que es así como muy su rollo también. Exacto, porque era o que comentábamos antes, é destas veces que rizas o rizo, pero que te sale perfecto, o sea, a min gustoume moito. Despois, María Sierra, porque María Sierra vai sempre guapa, pero esta vez como que dije yo, me esperaba algo máis. De cara iba moi agua lavada, iba así moi... Pero bueno, me esperaba algo máis. O que pasa é que a mí María Sierra, como me gusta tanto, eu creo que poña que me vai a gustar igual. Notei que lle faltaba algo, María, pero... la tienes tan mal acostumbrada, ¿no? Pero tan mal acostumbrada. É que sempre me gusta, o que pasa é que esta vez notei que lle faltaba algo. Despois, quen máis? Bueno, Loli Rey encantoume porque o que comentaba antes ao principio, é que a min gustan moito estes abriguitos con estampados en terciopelo. Entonces, era unha das que abrigo levaba. tipo kimono. Sí. Ella le gusta mucho vestir de blanco, además, suele ir muchas veces en invierno. Me había dicho, yo en invierno siempre me verás muchas veces de blanco o crudo. Y le queda muy bien. Das fotos, das imágenes que acabamos de ver, quero mandarlle un beso moi fuerte a María José López Couso, porque é unha gran amiga, é a decana da Facultade de Filología Inglesa. Bueno, pues me gusta mucho a mí esto, que ya en mitad empecemos con los besos y abrazos a todos nuestros amigos que estaban en la gala. Por ahí, ¿cómo lo visteis? ¿Estás de acuerdo con Ana? ¿No? Yo el print, ya sabes que aquí se quiere colgar la medalla del print ella, pero el print es mío, el print es totalmente mío. Y había un print, otro print por ahí, que era la pintora Isabel Pintado, que llevaba una chaqueta de print con un top en rojo, que también le da un toque espectacular. Después yo estoy de acuerdo con ella en Loli Rey, que a mí me encantó cómo iba vestida. También me gustó mucho Reyes Lace, que lleva un mono rojo, pero es otra que no nos sorprende, siempre va guapísima, lleva una chaqueta con un estampado muy bonito. Miriam Nieto, me pareció que el vestido de topos que llevaba era precioso, los topos máxima tendencia, y esos zapatos verdes que le metió, que yo creo que hasta tenían una lazada. Sí, atrás. Maravillosos. Yo quiero unos de esos, ¿ves? Yo unos de que nos diga dónde, o si no yo llevo un 9, si es el mismo número, yo no soy, no le hago ascos a nada. Y después también me gustó mucho María Couselo con un vestido lencero, con una flor enorme. Había varias, porque había otra con un vestido rojo también con otra flor enorme, que también favorece. A mí me gustan mucho las flores, pero sí, más o menos en esa línea. Coincidís bastante. Ana. Sí, bastante. Yo el Animal Print también me gusta mucho, pero más casi en la opción que comentaba ella, que era la chaqueta, ¿verdad? Sí, la chaqueta y el top. Y el top rojo. Todo a mí, personalmente, se me hace demasiado. Se me hace demasiado. A mí me parece difícil llevarlo pero, todo. pero lo llevaba para bien. Ana y para Dolores, que ellos pueden. Aí é onde se nota a personalidade de cada persona, non? O poder defender un look así, todo
de animal print, que xa non é fácil o animal print, e defendelo como defendiu, para min... Yo le hubiera puesto la estola en otro color, porque la estola era un lo que toque hacía clásico, sí. era, aparte de ser clásica, que Sí. sí que era muy bonita, Pues yo me quedaba con la estola. que sí, pero se lo hubiera metido en otro color porque ya el print era oscuro y lo oscurecía. Entonces yo creo que le hubiera metido otra en otro color para darle luz. Ou sin nada. O sin Conforme nada, iba- o sin nada. Exacto. O sin nada. Está claro, te sobraba la estola que me la quedaba yo encantada de la vida, Loli. Yo los zapatos. Tenlo en claro. Aquí las desmenuzamos y nos quedamos con todo lo que vemos. Ana, cuenta. Y nada, Loli Rey también, la combinación del negro con el blanco, el abrigo largo, espectacular. Y también coincido con Ana en... ¿Es Gemina? Gemina. Barajo. Sí, me encantó, porque bueno, también me gustan las plumas, el rosa palo me parece muy bonito, muy favorecedor. Y me pareció muy bonito el conjunto. Oye, estoy viendo que os fijáis poco en el sector masculino. Sí. Sí, Bueno, fijándose poco. en las Yo chicas. tengo aquí unas anotaciones. Ah, bueno, ¿para este o para el que viene? Para que ven, puede ser, sabes? Bueno, porque yo veía aquí... Está Manuel Moledo, que levaba para mí foi o que máis destacou, obviamente. Levaba un fular amarillo, pajarita, Bueno, que... Ganó el Maledo en estado puro que él puede. Exacto. ¿Sabes? O sea, hay gente que ya la ves y dices, me encanta porque es súper estiloso. Que yo, al final, yo es verdad que tiro un poco hacia eso porque lo valoro un montón, ¿no? Que hay personas, yo veía a muchísima gente que me encantaba cómo iba y que iban muy correctas y tal. Pero claro, luego el plus, lo que dice Ana, te vas a los que van siempre distintos, sabiendo defender ese estilo, Sí. Cuidado. Que muchas veces si no lo sabes defender, mejor vete a algo que no, me pase gusta- más desapercibido. Que me gusta moito sempre como vai a Pepe Ferrín, porque xa o look que ten el, o pelo engominado para atrás, ese pelo canoso, eso iba con americana e un pantalón, pero eu xa a planta que ten el é que xa me encanta. Entonces é outro no sector masculino que destacaría. E despois quen sempre me gusta é José Antonio Vázquez Martín, porque vai sempre impoluto, sempre super planchadito, pero sempre con ese toque de barba así como... Las gafas. Sí, exacto. Ese toque de barba como que voy a pasar de lavarme unos días y me da igual. Entonces, velo tan perfecto, e pues ves esa barba aí con ese toque, realmente a min gústame ese aire así. Son as persoas así que máis destacan. Pues José Antonio Vázquez Martín, que también es de nuestros elegantes, arquitecto y, Sí. y que también somos muy fans aquí de él. Bueno, pues seguimos viendo más imágenes de ese fotocall, a ver qué estilismos fichamos ahora. Hey, friendship. 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 Hey, 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 friendship, friendship. Bueno, pues veíamos muchos detalles de moda y hay que tener en cuenta que además esta gala se celebra siempre a finales de octubre y ya vemos muchas de las tendencias que se van a ver después en la calle, ¿no?
Bueno, yo voy a hacer una mención, aquella que mandáis besos y todo, una mención especial a los chicos del correo, porque yo los que vi, los que coincidí, Ana no, Javi, Iria, Charo, que nunca se maquilla, Javi con pajarita, guapísimo, Iria con vestido de cuadros, Charo con maquillada. Está guapa. De hecho, yo no la conocí, tuve que volver de segundo y dije, ¿eres tú? No. Entonces, una mención especial para ellos, que estaban todos muy guapos, a pesar de estar trabajando. Entonces, eso también tiene su mérito. Bueno, y había una chica de allí vestida de rojo, que también estaba bastante mona. Sí. Sí, la conoces. Entonces, La que siempre va de negro. la que siempre va de negro. La que siempre va de negro. Mención especial. Y después, bueno, destacar a Rosaura con esa chaqueta maravillosa, que vamos, iba guapísima. Rosaura Leis, que llevaba una chaqueta de lentejuelas que me encanta, y además yo creo que todos, Sí, se llamaba bueno, la chaqueta, Rosaura pero además, lo que siempre. decía Ana, que a Ana le gustaba también Sí, el collar. el collar, el y- conjunto, era un collar muy muy bonito. estilo Charleston, larguísimo, Sí. entonces ideal, la El verdad es conjunto que era iba ideal, sí. ideal. Bueno, este Regueiro, que es amiga, y además iba muy guapa de negro y blanco, con un vestido que parecía que hacía como unas franjas o rayas que le favorecía. Bueno, también siempre va muy bien y le favorece mucho el negro a Esther. María García con vestido estampado en granate y que, yo no sé si era vestido o mono, porque era hasta los pies, y un abrigo por encima de terciopelo, yo creo que era terciopelo, que también le favorecía muchísimo. Y después Rosa Gómez, la mujer de Hugo, que lleva un vestido tricolor que a mí me encantó, la verdad es que Se llevan muchísimo este año esos vestidos. me pareció que iba guapísima. Y también vimos por ahí a Sonia González, yo creo que no me confundí los nombres, y Marta Gallego, ambas con unas estolas o cuellos, o como se le quiera llamar, en salmón y fucsia, que me parecían también espectaculares. También había por ahí un clunch dorado muy bonito, Sí, había detalles muy Patricia bonitos. Martínez. Patricia Martínez. Sí, Patricia era muy Martínez, bonito ese, muy bonito. ese bolso, sí, sí. Que fíjate, ya te arregla casi el look. Casi ya, te fijas que porque ya iba de dice- negro tal, y ya no sabes ni qué llevaba debajo, pero ya te quedaste con, Te quedaste ya con- ese detalle, ¿no? Con el... Patricia Martínez, se non me equivoco, iba con unha parte de arriba con transparencias e pantalón negro. Sí. Pero o que comentamos, ese bolso dorado era espectacular. Sí, muy bonito. Rosa Gómez, comparto como a vos que me encantou, e a parte de Rosa, e a parte da roupa, de que o broche o defendía perfectamente, o peinado iba estupendo e o maquillaje iba espectacular. Un maquillaje fuerte, pero que realmente lle favorecía a tope, o sea, un ollo moi marcado, moi rasgado, pero para min estaba guapísima de pés a cabeza. Despois, Rosaura Leis, o tema da chaqueta, o macro collar de perlas, que tamén me gustou moito. Patricia Martínez do bolso, e despois quero destacar, que non se ven as fotos, que non se ven as imágenes, a Ángeles Abelleira, porque para min é o top 10 da gala. Iba toda de rojo, levaba un pantalón, era conjunto, un pantalón rojo así como gas, así moi fluido, a parte de arriba igual moi fluida, levaba un macro lazo aquí rojo, zapatos rojos e o abrigo perfectamente colocado en rojo. Iba súper elegante, peinada de forma moi sutil, pero víase que había pasado por peluquería, e un maquillaje dentro da súa línea, porque non é nada ostentosa, non lle gusta nin o maquillaje, pero iba con esa base, un toque de labios, e para min foi o top 10 da gala. Iba súper estilosa. Ana, ¿qué te queda? Yo me queda poco, la verdad. Coincido con ellas, bueno, como dije antes, con lo de Patricia Martínez y el bolso me llama muchísimo la atención. Y también a lo mejor destacar a Lola Sánchez con esa chaqueta de terciopelo, no sé si era en azul o en negro, y me gustó, la verdad que me gustó mucho. Era sencillo, pero... Sí, yo creo que uno de los estilismos que funcionaba mejor es de Lola Sánchez Aguilar, que es dermatóloga y que era como muy en tonos oscuros y tal, pero que le metes el complemento que le funciona muy bien. Sí. A mí me gustó mucho Mari Carmen, que yo no la vi, no sé si salió en los vídeos, Mari Carmen Penido, que lleva un vestido con escote barco, viéndose los hombros, y iba elegantísima. Bueno, porque ese es otro de los temas que ya empezasteis a introducirlo vosotros, y es, hay muchísimos, aquí solo había una pequeña muestra de personas que pasaron por el fotocall, pero es verdad que había muchísimos detalles que nos gustaban de estilo, ¿no?
Ana sí que pasó por el fotocall y entonces vimos que iba con ese vestido maravilloso y su zapato rojo, su estileto rojo, que tenías que hacer un pataki para salir ahí, ¿eh? Porque ese vestido de Ana, lo cuento yo, era con cremallera vista en dorado, espectacular, y con ese encaje por la espalda que le quedaba precioso. Y no, bueno, a Ana la vi al Yo entrar, pasé- se le veía así en medio de soslayo, que iba muy guapa también en negro y dorados, Sí. ¿no? Yo pasé por fotocall, pero ya no grababan en vídeo, entonces estoy inmortalizada en papel. Yo iba encuerada, yo de cuero y transparencia. Sí, es verdad, que che vin unas fotos, sí. Yo iba toda de cuero. ¿Os costó mucho a vosotros encontrar ese look para esta gala? A mí no, yo lo tenía bastante claro. A ver, lo pensé con días, porque siempre pruebas 2 o 3. Pero una vez que lo tienes y ves el tiempo, sobre todo buscas un poco también el acompañamiento del tiempo. Y vi que no llovía, podemos pasar frío, que no lo pasamos. Entonces, a mí me fue fácil. Bueno, vosotros que jugáis con un poco de ventaja porque ya veis más o menos cómo va de otros Claro. años y tal. Ana, que se estrenaba, Yo hice lo de siempre, fui a la tienda donde voy siempre a pedir ayuda y nada, y salí vestida de allí. Pero bueno, lo tenía claro, quería, perdón, quería algo tampoco demasiado elegante ni pomposo, un poco pues en mi estilo, ¿no? Pues ir un poco elegante pero moderno y nada, pues eso era casi como una sudadera, pero bueno, muy trabajada, con pedrería, con lentejuelas aquí doradas, volantito por aquí, la faldita en gasa y con un toquecito así, un brillito dorado, entonces bueno. muy en vuestro estilo Sí. las tres. ¿Sí? Sí. Eu sí, porque eu son moito de vestido, dese estilo de vestido, un vestido recto, sencillo, sí, a parte trasera moi bonita, porque además era unha macro cremallera dorada, puxen o zapato rojo, xoguei eu non utilizo complementos, a roupa non me gusta moi estampada, nin moi... Menos el animal print, cuidado, que se ve, no le gusta estampada, pero se lleva a la chica todo el animal print encima. eso me encanta. Animal print sí que me gusta moito. Pero sí que xoguei cas gafas, xoguei cos labios e xoguei co zapato, para que ese vestido negro que a xente que me vira por diante, pues diga, pues oye, pues realmente vai combinadita, ¿no? Pero por detrás o vestido é diferente, sí. El vestido era muy, muy bonito. Más cosas. Tú apuntabas a Ángeles Abelleira, que te quedaba Sí. por ahí, que la viste. No sé si visteis alguno más que no hayamos visto en imágenes, pero que os gusten especialmente. A mí me gustó un vestido verde, creo que era Chon Peña la que lo llevaba, sencillito también, con... Asimétrico aquel- abajo, sí, sí, me sí, gustó la- mucho. Yo vi un top que también me gustó, que tiene esbragado, que lleva un tobe negro con caladitos, también muy, muy original y muy distinto. También me gustó así. Y bueno, ya te digo, y la que dije antes, Pinedo, ¿no? María Pinedo, ¿no? Que me encantó. Mari Carmen Penido, me encantó. Muy elegante. E o que me gustou moito que saliu, pero non comentei, Marga de Charol, que iba cun smoking blanco e con un top lencero por dentro. Levaba un zapato con plumitas, non era zapato, era cerrado por adiante e aberto por detrás, con plumas que me encantou. O zapato era divino. Boto en falta que estivera aberto por detrás. Si estivera todo cerrado, para mí sería espectacular. Boto en falta tamén, aí é un das persoas que boto en falta que pasara por un pouco máis de peluquería, un pouco máis de maquillaje, porque o smoking realmente para min era precioso. Ataba aquí na cintura, víase moi suelto, moi vaporoso, gustoume moito. Hablando así un poco de todo y ya antes de pasar a las votaciones, ahora que os tengo a vosotras, Ana, ¿qué se lleva esta temporada para moda de ceremonias y de cóctel? Pues volvemos al estar en otoño y demás, pues los colores ya son un poquito más bajados de tono, pero viene mucho el mostaza, el burdeos, los estampados vienen un montón. Hay la verdad que bastante variedad para escoger. Las manguitas, hay de todo, 3/4, con encaje, sin encaje, hay bastante variedad para poder escoger, pero sobre todo eso, centrado en esos tonos, combinar mucho pues con cinturones, tocados, alguna cosa, a lo mejor más sencillo lo que es el vestido, ¿no? Y luego darle el toque pues con unos zapatos, con un cinturón, con... Algo en el pelo. Sí. Ana, ¿maquillajes? En tema de maquillaje ven o efecto en tonos, deixamos a un lado os labios super oscuros que
que viñan o ano pasado en tonos máis neutros, máis nude. Fan moito hincapié este ano nas bases de maquillaje, moi fluiditas, moi liseiras, moi aterciopeladas, moi efecto cara lavada, pero que ao mesmo tempo se ves unha piel que vai cuberta, pero ao mesmo tempo con esos acabados sedosos, non con esos acabados mates que o que fan é apagar máis a piel todavía. En ollos moi marcados, o ahumado sigue, o eyeliner sigue, son así as tendencias. O glitter aparece moitísimo en revistas de moda, o que pasa é que o glitter está moi enfocado á moda, pero para a calle no día a día é inviable, a purpurina. ¿Y para la noche? Sí, ven También. moito, Sí, yo no, es algo A mí con no lo me que no me gusta. siento nada cómoda. No, a mí Con no las me gusta. purpurinas, En o fin de así, año. claro. Fin de año sí. Toca purpurina. Eu Yo nin no, en pero a formas- mí me parece eu muy nin en fin difícil. de Hay ano polvos, tampouco, hay polvos que tienen un toque doradito y cuando Sí. te los echas y llevas un escote y favorecen mucho. Porque dan moita, esos polvos Dan o que mucha- fan é dar moita luz. mucha luz. A nivel apenas se aprecian, pero es muy- pero realmente dan luz. muy suave. Exacto. Alguien me dijo ayer, no me hables de las Navidades, déjame vivir el otoño, por Dios. Y yo te lo voy a decir. Yo ya sabes que me gustaba la Navidad. Empezando No lo temporada puedo y creer. hablando de Navidad, Yo no me lo puedo creer. Ya está casi ahí, ya está. Ya está, dentro de nada ya vemos en los comercios. Espera que pasen las No, calabazas. perdona, sí, si nada, las- ya está, los turrones casi, ya ¿no? están, los Claro, turrones ya sí. están. Pase ya el os lo digo. Halloween y ya, ya estamos. Los turrones ya están. Bueno, pues primeras votaciones de la temporada, lista de las personas que hayáis visto que más os hayan gustado y que en esta ocasión se llevan esa candidatura a los premios elegantes. Eu, sin lugar a duda, Ángeles Abelleira, porque cando a vin, para min foi un flechazo. Encantoume. ¿Y votas a alguien más de todos los que te gustaron? A que chica de Animal Prince, así que ten un elegante como Pero yo que lo quiero tal, porque el animal me gusta mucho y Dolores ahí con ese animal. Sí. Yo La tengo lista de mogollón. Venga, vamos a animar, que Ana hoy está un poco cutre, dando Marta votos. Marta Para un día Moreiras. que le dejo, para un día que le dejo y está así como... Marta Moreiras, Marta por Moreiras. personalidad, diferencia y todo. Loli Rey, María Couselo, Yo apunto, yo voy sí, apuntando tú como sí. si fuera, vamos, secretaria de notario. Miriam Nieto. Espera, que me quedan dos. Sonia González y Marta Gallego, que son las dos de las estolas, y Patricia, la del bolsito. Y Patricia Martínez. No es la del bolsito, que no me malinterprete, pero creo que da así un poco La del feo. bolsito dorado. Sí que fue un cutre, ¿no? Muy cutre, que ya te lo estaba diciendo. Yo te lo dejo pensar mientras da las votaciones Ana, pero Anita. Loli Rey Loli Rey también. y Gemina Parajó me gustó muchísimo. Y en chicos, Juan Carlos Varela y Ramiro Carregal Rey, porque es muy original, no sé, me encanta. Pues todos ellos apuntadísimos. Rosaura te la dije, ¿no? No me la dijiste, Pues ¿quieres que la Rosaura. apuntemos? A Rosaura, Rosaura. también, Sí, súper que te lo había elegante. dicho. El collar y la Sí, sí, creí que te lo había chaqueta, dicho. sí. Es que la tenía. Me pero quedo no. así. Como quieras. Venga, me quedo así. Bueno, pues venga, te quedas así. Todos ellos son por decisión de nuestros Mira, de colaboradores. chicos pondría a Pepecillo, pero lo va a tener fácil lo de ser elegante. Te lo pondríamos. Bueno, te lo apunto, por favor. Si aquí hoy estamos de un Para generoso... que digamos que no Hoy hay- estamos de un hay generoso algún que, chico. que lo tiramos, ya vamos. Pues todos ellos que se suman también a esta lista de súper elegantes en esta ocasión. Muchísimas gracias a las tres por haber estado aquí compartiendo este primer programa de la temporada, aunque las noches de Ana empezarán como siempre con nuestras secciones habituales la próxima semana, donde hablaremos otra vez mucho de moda, pero también hablaremos de viajes, de belleza y repasaremos todas las noticias que aparecen en la Presa del Corazón, ya con colaboradores habituales y nuevos colaboradores que se incorporan esta temporada. Nosotros hasta aquí nuestro especial de los gallegos del año, y ya que Carmen lo mencionó, a mí me gustaría acabar precisamente con una foto de familia de todos los que estuvieron en Correo Televisión trabajando esa noche, porque al final son los que menos se ven y son los que más hacen para que nosotros podamos disfrutar de ella en nuestra casa. Así que a mis compañeros, besos y abrazos, a ustedes los vemos la próxima semana y a vosotros, ya sabéis que es vuestra casa, así que os veremos durante toda la temporada mucho. Nos vemos ya la próxima semana, las noches de Ana, como siempre.